hoy vamos a hablar de una disciplina que está en la estructura y en el modo de organizar nuestra vida, que es la arquitectura. Y tenemos con nosotros a Emilio Delgado, es el vicedecano de investigación de la Escuela Politécnica, y es todo un placer tenerle hoy en este plató de la Facultad de Comunicación. Hola Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muchas gracias por haber tenido este encuentro con nosotros. Queríamos preguntarte sobre todo cómo conjugas tú las dos perspectivas que tiene la arquitectura. Por un lado, una parte un poco más técnica, ¿no? Pues unas características en la forma de construir un edificio o de generar un inmueble, y por otro lado, esa parte en la que tú dices, la persona que va a habitar este espacio, esta estructura, va a tener una vida plena. ¿Cómo puedo yo dar sentido a la vida del ser humano que va a habitar en este edificio? Esas dos partes supongo que no son inseparables del todo, o sea, hay un punto de unión. ¿Cómo lo vives tú en el ejercicio de tu profesión? Pues es una muy buena pregunta y es una cuestión que yo creo que los arquitectos llevamos haciéndonos mucho tiempo. Es curioso porque en muchas ocasiones hacemos edificios, hacemos proyectos para personas que a veces no tienen una cara específica, son a veces ciudadanos. Cuando hacemos un museo, cuando hacemos un supermercado, cuando diseñamos unas viviendas sociales, pues tenemos claro que ahí van a habitar personas, pero muchas veces no las tenemos tan identificadas, tan valoradas como cuando hacemos, por ejemplo, un encargo de carácter a lo mejor institucional o un encargo privado, ¿no? O personal. Entonces es fantástico, ¿no? Porque al final tenemos que tratar de salir de tratar al hombre como un ser genérico, y tenemos que intentar discernir cuál es la complejidad, digamos, de esa persona que de alguna manera va a habitar ese edificio, ese espacio, ¿no? Siendo que ocurre una cosa también muy curiosa, y es que pensar un edificio es una cosa muy compleja, ¿no? Porque al final los edificios duran mucho tiempo y duran más que las personas que lo están habitando en este momento. Entonces, claro, salir al paso de la contingencia del habitante actual, pues es difícil cuando después el edificio es posible que con cierta facilidad dure 50 años, en el mejor de los casos puede durar 100 años, y en algún caso tenemos constancia de edificios pues que han durado varios siglos, ¿no? Entonces, claro, nos enfrentamos a una situación ciertamente compleja, ¿no? Por la persistencia, digamos, de la arquitectura en el tiempo. Qué buena unión, ¿no? La del hombre y la materia. Es un problema que siempre estaremos discutiendo en la universidad, sobre todo, ¿no? Que es el templo del saber. Pero hay un arquitecto, ¿no? Bueno, que seguramente conozcas, Tetsuro Soto, que es el japonés que está finalizando el proyecto de la Sagrada Familia en Barcelona, que él lo que piensa es que nos hemos un poco mal acostumbrado a nuestras raíces cristianas por el simple hecho de darlas por sentado, ¿no? ¿Y qué significado encuentras tú en esto que piensa Tetsuro? Es decir, ¿qué relación tiene el cristianismo con una cultura europea, pero en el mundo de la arquitectura? Pues el cristianismo a mí me tiene una cosa que es fascinante en relación especialmente con la arquitectura, y es la manera en la que fue capaz de captar desde sus inicios, siendo que provenían, digamos, de una cultura judía, que fueron capaces de captar el valor de lo trascendente y de lo simbólico encarnado en la materia. Y eso ha dado lugar a un tipo de arte muy particular y muy singular, que de alguna manera, por un lado, y una de las motivaciones principales, ha sido capaz de tratar de captar el rostro de Cristo, que es una maravilla, ¿no?, en el desarrollo del arte cristiano. De alguna manera entiende, digamos, la importancia que tiene el encarnar el rostro en la materia a través de la representación,
artística, y por otro lado en la arquitectura también es fantástico, ¿no? De qué manera se trata también de evidenciar esa encarnación en la construcción de espacios y de lugares que de alguna forma sean también capaces de representar ese anhelo, esa esperanza, digamos, por un mundo futuro. Pero también incluso en las ciudades, ¿no? Al final la cultura occidental, que de alguna manera tiene esas raíces, pues también tiene algo aspiracional en el ámbito de la ciudad, ¿no? La ciudad se convierte en un anhelo aspiracional no solo del presente, o sea, no solo de la construcción, digamos, de nuestro entorno, de nuestras actividades, sino también, digamos, también del futuro, ¿no? También existe algo relacionado con la ciudad en el ámbito escatológico, ¿no? En ese final de los tiempos, ¿no? Al final aspiramos a vivir en esa ciudad, esa Jerusalén celeste. Y es curioso porque en muchas ocasiones, y lo estamos viendo en la actualidad con lo que nos sucede, ¿no? Cuando ponemos en crisis la entidad de la ciudad y lo que tiene que ver con la ciudad, al fin y al cabo, que es la región, la nación, pues vemos que eso se tambalea nuestra cultura, se tambalea nuestros soportes y desaparecen nuestras referencias, ¿no? Al final vivimos vinculados a la ciudad de una manera muy especial. ¿Tú tienes algún arquitecto que te inspira o que ha marcado tu modo de trabajar? Hombre, yo tengo un maestro que la verdad es que es un referente para mí, que es Alberto Campo Baeza, que le conocemos aquí en la casa, que, bueno, pues, que tuve la oportunidad de estar trabajando con él 10 años y que ha construido aquí en el campus el polideportivo, pero también he participado en el desarrollo de obras y proyectos con él. Y bueno, pues para mí es un referente por la manera en la que el arquitecto se pone en juego, él personalmente, para darlo todo por conseguir, digamos, ofrecer el mejor escenario posible para las personas que después van a habitar, ¿no? Y además como profesor también te pones en juego pues casi constantemente, ¿no? O sea, esa forma de en la docencia pues llevar a los alumnos a hacerse preguntas que pueden partir a lo mejor de algo muy técnico o de algo muy pues cuantitativo, ¿no? Como es pues, la Escuela Politécnica, es el templo de la razón, ¿no? Pero ¿cómo les llevas desde ahí hasta una pregunta que tiene más que ver con una antropología del hombre, una epistemología que tiene que ver con la verdad, un sentido ético o bueno, pues las 4 preguntas de razón abierta que nos han marcado todo el curso y que tú pues a lo mejor tienes algún ejemplo concreto de tus alumnos que nos pueda transmitir en el sentido de pues se han hecho esta pregunta y han partido de aquí y han llegado hasta aquí? No sé si tienes alguna experiencia. A ver, yo creo que el fundamento de la docencia, no solo en arquitectura, sino creo que en cualquier ciencia, debe ser el aprender a formularse preguntas. Aprender a identificarlas por un lado y después aprender a verbalizarlas y a formalizarlas, ¿no? Al final el conocimiento, pese a que pensemos que es ilimitado en cuanto a la cantidad, digamos, de cuestiones que podemos aprender, al final en sí mismo tiene unos límites que hacen, digamos, que podamos pensar que profundizando sobre una materia pues podemos conseguir, digamos, captar y ahondar, digamos, en tener, digamos, una perspectiva más amplia de lo que queremos conocer. Pero sin embargo, con el tiempo, vamos, a nivel personalmente yo así lo estoy viviendo y descubriendo, hay una serie de preguntas de fondo que tienen que ver en parte con la propuesta de razón abierta, que amplifican mucho más y mejor la manera en la que nos enfrentamos a la respuesta que se espera, digamos, o creo que se debe esperar que demos los profesionales en el futuro, en el presente y en el futuro. Entonces, esto nosotros lo vivimos cuando precisamente tratamos de poner en el foco de esa pregunta que estamos buscando, no una cuestión técnica o de carácter técnico,
sino una cuestión de carácter experiencial, una cuestión que tenga que ver con la vida, precisamente, ¿no? Al fin y al cabo es lo que, en el lugar en el que estamos inmersos, ¿no? A veces tratamos de teorizar y de abstraer mucho las cosas dentro del ámbito docente y profesional, pero al final las cuestiones con las que tratamos son cuestiones muy del día a día, ¿no? Muy cotidianas, muy relacionadas con la vida, ¿no? En ese sentido, pues con los alumnos, pues por ejemplo, en primer curso tenemos una asignatura que es de temas de creatividad y tratamos un poco de ponerles delante cuestiones relacionadas, por ejemplo, con el qué significa su profesión, qué es su profesión, ¿no? Y hay una pregunta que es muy típica, que la hacemos todos los años, ¿no? Que es la de qué es arquitectura, por ejemplo, ¿no? Es algo, digamos, que cuando uno lo piensa en cada una de sus ciencias, si lo piensa y hace una reflexión sobre ello, pues se dará cuenta que al final tiene que poner algo en el centro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que colocas en el centro de tu ciencia para poder definirla y poder entenderla y expresarla con más intensidad, ¿no? Y después, si vas a ser capaz después, a lo largo de tu vida, de abanderar, digamos, esa definición, que siempre es limitante, pero que de alguna manera te encamina, y si a lo mejor con el paso del tiempo pues uno la cambia o la modifica. Es muy interesante eso. ¿Qué ponen en el centro ellos? Pues claro, cuando uno entra en la carrera, pues al principio pues, en el centro pues ponen la técnica. La arquitectura es una cuestión técnica. Otros ponen el arte, entendido como una disciplina artística, como pura creatividad, ¿no? Otros ponen en el centro el arquitecto, que eso es un lío también, ¿no? Cuando tú colocas, digamos, cuando el centro de la arquitectura es el propio diseñador, ¿no? El propio arquitecto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el resultado de una disciplina, ¿no? En la que el centro es el propio creador, ¿no? U otros ponen en el centro a lo mejor una cuestión puramente estética, la belleza, ¿no? El centro de la arquitectura es la belleza, ¿no? Y sin la belleza no se puede entender la arquitectura. O el centro de la arquitectura es el habitante, ¿no? Puede ser también. O la función, el uso. La función a la que va destinada el edificio es el centro de la arquitectura, ¿no? Y la arquitectura, digamos, sin eso, si quitas eso, no es nada, ¿no? Entonces, es complejo, ¿eh? Y es bonito el ejercicio, además. Si tú pudieras desear cómo tiene que ser el arquitecto del mañana, ¿cómo es tu imagen de ese arquitecto integral que además pone en el centro aquello que es correcto? Pues no es fácil saberlo. Porque además tú tienes mucha experiencia y tú ya más o menos puedes vislumbrar dónde no está el error, de qué colocas en el centro, ¿no? O sea, porque los alumnos, bueno, pues están aprendiendo, pero cuando ya tienes unos años a tus espaldas, tú ya puedes decir, mi visión de la arquitectura es esta, en el centro está esto. Cuando te voy a responder con una pequeña reflexión y después con un ejemplo. Cuando pienso en lo que me legitima a mí como arquitecto, ocurre una cosa muy bonita, y es que a mí lo que me legitima como arquitecto son todos los arquitectos que ha habido detrás. Qué bueno. ¿No? A mí eso me da mucha calma, porque si la arquitectura dependiese de nosotros solos, estaremos perdidos, ¿no? Entonces, cuando uno piensa que en el fondo nosotros somos simplemente unos pequeños continuadores, unos pequeños enanitos que nos subimos a unos hombros de gigantes de grandísimos arquitectos que ha habido, no solo hace siglos, sino también recientemente, ¿no? Uno se queda muy tranquilo, ¿no? De ser continuador de esta, yo diría, noble tradición, ¿no? Y tan antigua tradición, ¿no? Que es una cosa... Eso es lo que yo pienso respecto a un poco a los arquitectos del mañana, ¿no? Los arquitectos del mañana espero, digamos, que sigan de alguna forma siendo conscientes y partícipes de este gran y hermoso y largo recorrido, ¿no? Entonces, eso, igual que me da mi tranquilidad, le dará también tranquilidad a los arquitectos del futuro, ¿vale? Y entiendo eso como pequeña reflexión, ¿no? Como un ejemplo, me gusta mucho, y viene muy al caso, el premio Pritzker de arquitectura. Es una especie como del premio Nobel de arquitectura, ¿vale? Que se concedió ayer mismo. Se concedió a un arquitecto que se llama Francis Queré,
que es un arquitecto de Burkina Faso, en África. Y este arquitecto, cuando era joven, pues sus padres entendieron que la mejor formación posible que podía tener no era ahí, sino era en Europa, ¿no? Y se fue a Inglaterra, a Berlín, ahí desarrolló su carrera docente y parte de su carrera profesional. ¿Y por qué digo parte? Porque desde hace ya bastante tiempo, gran parte de su trabajo lo ha vuelto a desarrollar otra vez en Burkina Faso. Es decir, él ha entendido de alguna manera que su labor como arquitecto no está en vivir, digamos, las posibilidades que te puede dar el desarrollo de una vida en Occidente, sino precisamente en tomar conciencia de devolver aquello que te han dado. Y es curioso porque se ha dado un premio a un tipo de arquitectura que es absolutamente vernácula, una arquitectura muy fundida con el lugar, pequeñas escuelitas, pequeños centros culturales, una arquitectura además que vista desde la perspectiva europea pues no tiene nada ni con el high-tech, ni con las nuevas tecnologías, ni con los temas de ahorro energético. Bueno, pues sí hay mucho de ahorro energético y de sostenibilidad, porque obviamente se utiliza el tipo de arquitectura más local que hay allí, pero de alguna manera se ha convertido nos ha dado una especie como de bofetada, ¿no? a los arquitectos de las grandes ciudades, ¿no? Que de alguna manera nos hace mirar y decir, oye, mirad qué tenéis alrededor, ved cómo os puede inspirar, atended a la problemática que tenéis cerca, porque de alguna forma hace falta, digamos, que estemos ahí para poder prestar nuestro servicio, ¿no? Sí, que al final es como los talentos que tienes los pones al servicio, ¿no? Entonces, en ese sentido, este arquitecto me parece ejemplar, ¿no? O sea, Claro. esa forma, digamos, de alguna manera de volver otra vez a tu origen, ¿no? Y darlo todo, ¿no? Bueno, pues aprendamos de este gran ejemplo, ¿no? De este gran casazo. Gracias, Emilio Delgado, por haber estado con nosotros en el Instituto Razón Abierta y por ampliarnos los horizontes de la razón en un recorrido muy esperanzador. Gracias. Gracias a ti.